22:40 para toda la provincia de Río Negro, para Neuquén y para La Pampa, que nos escuchan y nos escriben, y nosotros obviamente tratamos de entretenerlos, informarlos en el transcurso de esta mañana en este programa que se llama Rutas Argentinas. Ahora vamos a darle otro análisis, otra vuelta de rosca, si se me permite el término, a algo que sucedió en Buenos Aires y que está en tapa de todos los diarios y que obviamente requiere muchísimos análisis y que tiene que ver con la situación que se vive en torno a el reclamo de los trabajadores de transporte en Buenos Aires, la agresión que sucedió en la jornada de ayer a Berni. Bueno, hay muchísimos para hablar al respecto y nosotros queremos aprovechar para hacer un análisis político con quién menos que el historiador docente de la UBA, y que también es analista político integrante de la Vía Socialista. Estamos hablando de Fabián Harari, a quien saludamos desde la carretera Pablo Capras. Mi nombre es Fabián, bienvenido y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para ustedes y para toda la gente de esas provincias que has nombrado. Bueno, gracias por atendernos y estamos obviamente ansiosos por escuchar un análisis que, bueno, entiendo que a partir de una persona con el nivel de conocimiento puede ser ciertamente distinto. Queremos un análisis obviamente que sea diferente al que se está haciendo ahora en los medios principales de comunicación y también que están haciendo los políticos, que lamentablemente a veces, en lugar de entender hacia dónde va el tema, suelen hacer leña política, ¿no?, de este árbol caído, que es un hecho social complicado y complejo como el que sucedió. Mira, lo que no voy a relatar el hecho porque ya es bastante conocido por la gente, totalmente. No hace falta, no perdamos tiempo en eso. Sí tratar de entender que cuando hablamos del hecho hablamos de dos hechos diferentes. En realidad están concatenados, pero son interesantes para analizar. Por un lado, el propio crimen, claro, que muestra la descomposición social a la que va la Argentina. Pero por el otro, la reacción de los trabajadores, que muestra cómo se está procesando eso políticamente. Ahí en ambos casos confluye una serie de líneas de análisis. Lo que quiero decir, hay un montón de cosas, por decirlo así, que van confluyendo hasta que se hace ese hecho. Para tomar primero el tema del asesinato, bueno, ¿qué pasó ahí? Lo que hay que entender es hacia dónde va la Argentina, tratar de pensarlo en el largo plazo. La pregunta es, ¿este fue un asesinato que pasó, algo casual, un hecho aislado, o hay una línea? Mirá, a nivel nacional, los delitos por habitante desde el año 71 hasta aquí se han multiplicado por 3. O sea, por habitante, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, desde el año 90 hasta la actualidad, también se multiplicó por 3 el delito por habitante. En el año 90 había más o menos 1.000 delitos por habitante. Hoy estamos arriba de los 3.000 delitos por habitantes en la provincia de Buenos Aires. Es decir, este es un proceso de largo plazo. Pero hay algo más. Nosotros estamos hablando hoy en la provincia de Buenos Aires arriba de los 520.000 delitos por año. ¿Sí? Claro. Es una enormidad. Obviamente la mayoría concentrados en el conurbano. Acá este dato es un poquito mentiroso. ¿Por qué? Porque estás tomando el conurbano por un lado y por otro lado el interior de la provincia de Buenos Aires. El interior de la provincia de Buenos Aires es, por decirlo de alguna forma, mucho más tranquilo, ¿sí? Bien. La provincia de Buenos Aires, en el 2005, los delitos de la provincia de Buenos Aires, en el 2005 representaban el 20% de los delitos a nivel nacional, ¿sí? Hoy está en el 30%. Es decir, el peso de la delincuencia, el peso de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires creció bastante, creció un 50% en lo que es en el peso de la inseguridad nacional. Es decir, tenemos un paisaje de una Argentina que va hacia una descomposición social, es decir, donde la vida vale poco, donde la gente se mata por un celular, donde crecen las mafias, donde crece el narcotráfico. Es decir, tenemos un escenario de mucha descomposición social. Pero un escenario donde en la provincia de Buenos Aires, particularmente, esa descomposición social crece más todavía. Incluso el peso del delito en la provincia de Buenos Aires es mucho mayor, es casi
3 veces más que el peso del delito en Santa Fe, que tanto se habla de Rosario. Claro, que se habla de narcotráfico, de una guerrilla, etcétera, etcétera. Claro, pero digamos, se deja de lado todo el conurbano. Ahora, hay una cuestión importante ahí. Obviamente acá tenemos un hecho de los choferes. No es el primer chofer muerto. En el 2018 hay un chofer muerto de la misma línea, a 15 cuadras de donde mataron a este chofer, de tal Leandro Alcaraz, el que murió en el 2018. Pero acá la cuestión es no solamente los choferes, ¿qué pasa con los pasajeros? Es decir, hoy en día, ¿quiénes son los pasajeros de estos micros, de estos colectivos? Y gente obrera, gente muy pobre. Entonces, esta inseguridad golpea no solo a los trabajadores que están sentados en el volante, sino a los trabajadores que están sentados. Claro. Porque, si no aparece, porque digamos, uno ha escuchado, digamos, propuestas de que los delincuentes son una especie de Robin Hood, ¿no? Cuando en realidad la delincuencia golpea fundamentalmente a los más pobres. Sí. Está eso, ¿no? Se mezcla decir esta situación que es objetiva, que la delincuencia golpea en ese sector, y también hay una tendencia a romantizar la pobreza y la delincuencia, ¿no? En algunos sectores también. Exactamente. Ahora, vos fíjate que si uno escucha los testimonios de esta gente, dice, ahí nomás se creó un asentamiento donde antes no había. Claro, coincide, del año 2002 aquí, las villas miseria se han triplicado, más aún en el conurbano. Entonces también tenemos un fenómeno de expansión exponencial de la miseria, que si bien es de largo plazo, en los últimos 20 años fue espectacular, en los últimos 2 o 3 años eso se aceleró. Claro. Entonces tenemos todo un fenómeno que va confluyendo. Fabián, y otra consulta más al respecto de esto que estás charlando y este caldo de cultivo, si podemos agregar algunos ingredientes más. Uno tiende a decir marginalidad, ¿no? Barrios populares, alejados, marginales, pero cuando uno habla de marginalidad en realidad es un fenómeno un poco más complejo, y cuando habla de marginalidad no debería ser como es ahora, que no hay una marginalidad política. Los políticos siguen actuando en estos lugares y actúan mucho, con punteros, con distintas cuestiones, están presentes. No es que es una marginalidad política la que padecen los barrios. No, para nada. Habría que discutir la idea de marginalidad, ¿no? O sea, claro, que gente que está afuera, no, gente que está adentro, digamos, podemos hablar de la función que cumple eso en un sistema, que es parte de un sistema. Claro. De hecho, digamos, mucha de esta gente es trabajadora. Totalmente. Gente que vive en lugares muy... por ejemplo, en la última medición del Observatorio Social de la UCA, que es muy serio, dice que el 50% de los trabajadores asalariados en blanco están por debajo de la línea de pobreza. Claro, es un número... esto es lo que pasa en la Argentina. Pero bueno, al margen. Después tenemos esta situación, este caldo de cultivo, como bien vos decís, esta descomposición social, donde se pierden los lazos elementales y te matan por cualquier cosa. Pero después tenemos situaciones más particulares. Es decir, el gobernador Kicillof le dio 2.500 millones de pesos a las empresas para que se ocupen de la seguridad de los colectivos y no hicieron absolutamente nada. Claro, para que pongan cámaras, claro. Para que pongan cámaras. ¿Sabes que pusieron algunas cámaras pero sin chip? O sea, básicamente pusieron, digamos, una especie de caja de metal. Claro, recién estaba viendo ese informe, sí, el 25% de los colectivos implementó las cámaras, o sea, hay un 75% que con ese dinero hizo otra cosa, o lo hizo mal. Pero otra vez, donde se implementaron las cámaras se hicieron sin chip. Claro. O sea, entonces ahí hay un problema enorme que tiene que ver incluso con estas empresas piojosas que en lugar de tener una mínima seguridad para los trabajadores, choferes y los trabajadores que viajan, se guarda la plata en el bolsillo. Claro. Pero claro. Porque efectivamente son empresarios piojosos que viven del Estado, como vive el conjunto de los empresarios argentinos. Y esta es la lógica del empresario argentino. Nada más que en este caso es mucho más grave porque estamos hablando de la vida de la gente. Por eso digamos, ahora, el gobierno de Kicillof y el gobierno de María Eugenia Vidal, porque recordemos que esta es una ley que sacó
la ley 14897, que fue la ley del 2016 que sacó Vidal. Más precisamente, y esto es lo interesante, la impulsó Martín Domínguez Yelpo. ¿Quién es este diputado provincial de Juntos por el Cambio, Domínguez Yelpo? Es el hijo del secretario adjunto de la UTA, de la Unión Tranvera y Automotor, Rubén Domínguez. Ajá. Y para que se vea ahí la confluencia entre el sindicato, los legisladores, las empresas. Pero acá viene la segunda cuestión. Esto se da, este enojo de los trabajadores, se da no solamente contra Bernie, que Bernie es Cristina Fernández de Kirchner, sino también se da contra la UTA. La UTA no quiso que haya paro, la UTA no quería que haya paro general, dijo que pare solo la línea, después que pare solo zona este. Esta gente convocó un paro general, cortó la General Paz, es decir, esta movilización se hizo no solamente contra las autoridades provinciales, se hizo también contra la dirección del sindicato. O sea que podríamos decir que se cortó las instituciones intermedias y en general todo lo que tenga que ver con el ámbito gubernamental, se cortó de la sociedad, se alejaron de la sociedad. Y lo más interesante, lo que se cortó es lo clásico, por decirlo así. Porque ¿quién era este obrero que fue asesinado y quiénes son estos obreros que le pegaron a Bernie? Son los obreros típicamente peronistas. Es un obrero en blanco, sindicalizado de La Matanza. Más peronista no hay. Claro. Romina del Pla, recién la entrevistamos a Romina del Pla y ella decía que Bernie hace 2 años fue y habló exactamente con estos mismos trabajadores y les prometió cosas que no cumplió. Por eso era la bronca, sin justificar obviamente el nivel de agresión, pero esa era la bronca que se tenía, que fue la misma persona que hace 2 años le prometió algo que no se cumplió, ¿no? Pero es que acá hay otra vez, para mí eso está mal. Porque no es un problema de que no les cumplió Bernie hace 2 años o hace 1 año. Acá hay un hartazgo general. Yo voy a dar 2 datos importantes. Uno, que te di. Uh-huh. Acá los que rompieron son los obreros peronistas con sus propias direcciones. Y el obrero más clásico peronista. Segundo, esta gente le pegó a un ministro y nadie se escandalizó. Lo normal, en una situación normal, es que si alguien va y le pega una trompada a un ministro, el ministro lo denuncie, se arma un escándalo general, los medios digan cómo le van a pegar al ministro, la violencia no, y qué sé yo. Y lo que sigue un proceso completamente contrario. Es verdad. Bernie no lo denunció, porque no le dio la cara para denunciarlo al que le pegó, y todo el mundo le pareció bien que le peguen al ministro. Es verdad, hasta colegas, ¿no? Hasta colegas, hasta políticos del mismo signo político, no repudiaron. Exactamente, hasta él mismo dijo, está bien que me peguen. Es decir, se está generando este clima, porque no es que esto es producto de un clima de rebelión general. Y una tercera cuestión, siempre cuando alguien corta una ruta, los medios dicen cómo cortan, cómo perjudican a los trabajadores. Acá cortaron la General Paz, hicieron después un paro de casi todas las líneas de capital y provincia y nadie se quejó, al revés, todo el mundo apoyó, es verdad. Entonces, acá yo lo que quiero decir, 2 cositas quiero decir esto antes que, porque el tiempo es corto, entiendo. Lo sé. Primero, esto es el fin, marca el fin del relato kirchnerista. Es el fin de ese relato de que ellos defiendan a los trabajadores, etcétera, etcétera. 2, es un hartazgo generalizado. Si ahí hubiera ido Ritondo, le pasaba lo mismo. Si hubiera ido Larreta, le pasaba lo mismo. De hecho, la que fue la policía de Larreta. Entonces, lo que quiero decir, acá estamos ante, primero, la caída del relato kirchnerista, y en segundo lugar, el inicio, no ya del hartazgo, no ya de la indignación, sino del pasaje de la clase obrera a la acción, en particular de una clase obrera que parecía que no pasaba a la acción, que la clase obrera ocupada, claro, que está pasando la acción, y está pasando a la acción en nivel ya no simplemente puramente por puramente este reclamo. Uh-huh. Acá hay, digamos, un enojo que tiene un elemento político muy fuerte, porque tiene una connotación política, no porque, como quiero decir, no tanto porque los trabajadores en ese asunto estén pensando políticamente, que lo hicieron porque le pegaron una trompada al ministro, o porque hayan reaccionado por bronca o lo que sea, sino por lo que esto representa las consecuencias en el resto de la sociedad de todo esto.
Bien. Las consecuencias de todo esto es generar un clima de rebelión política muy importante. Por eso me parece que es el fin del relato, de muchos relatos acá, y el comienzo de un proceso. Eso primero me parece que hay que seguirlo con mucha atención, todo esto. Vos sabés es que... el primero de otras cosas. Y lo segundo, déjame, sí, Pablo, sí, termino con... Cierro, después podemos ir, pero quiero dejar esto. Esto tiene que tener una solución. Hay que pensar una solución. Si no, digamos, estamos como comentaristas. Yo pertenezco a un partido que se llama Vía Socialista, que tiene una propuesta para la provincia, para el país, pero particularmente para la provincia de Buenos Aires, para resolver este problema. Este problema no se resuelve ni con mano dura ni con mano blanda, sino con disciplina social. ¿Qué significa disciplina social? Todo el mundo tiene que tener un trabajo en blanco. Todo el mundo que está desocupado, todo el mundo que trabaja en negro, todo el mundo que está precarizado, tiene que tener un trabajo en blanco que lo discipline socialmente. Porque alguien que tiene un trabajo en blanco, que cobra bien, que puede sostener a su familia, que tiene una casa. Hablando de eso, la mujer decía, ¿cuál era el sueño que ustedes tenían? Comprarnos una casa. Este tipo se estaba por jubilar y no tenía una casa propia después de haber trabajado 30 años en la empresa de choferes. Bueno, claro. Una persona tiene que tener una casa, una vida. Si uno tiene una casa, una vida, un trabajo, una familia que mantiene, que el trabajo le alcanza, no va a ir a jugarse la vida por un celular. Uh-huh. Entonces, necesitamos eso. ¿Y eso quién lo tiene que llevar adelante? Lo tiene que llevar adelante un Estado que se tiene que poner a producir todas las cosas que hacen falta y todas las cosas que no se producen en la Argentina. Bien. Un Estado productivo puede incorporar a toda esta población desocupada, que en realidad toda esta población desocupada es un tesoro, no es una carga, es un tesoro. ¿Por qué un tesoro? Porque toda esta gente desocupada es trabajo que lo podemos poner a trabajar. Es trabajo que se puede poner a funcionar. Y eso es lo que hay que hacer. Obviamente, ninguno de estos partidos, ni siquiera, obviamente, Milei quiere echar más gente, lo van a hacer. Por eso es importante tener en cuenta esta propuesta: desocupación cero. Todo el mundo entra a trabajar, pero no para calentar una silla, sino para hacer tareas productivas. Claro, ahí habría que agregar, más que trabajo, es trabajo digno, ¿no? Trabajo digno y trabajo productivo, una gran empresa nacional de alimentos, una gran empresa nacional de ropa. Fabián, vos sabés que yo te escuchaba y pensaba, digo, en hechos bisagra de la seguridad que han despertado. Pienso en Axel Bloomberg en su momento, está bien, era otro estrato social, no estamos hablando de trabajadores, como es este caso de choferes de colectivo, trabajadores bien obreros, ¿no? Sino que era otro estrato social, pero también golpeó mucho a la sociedad. Recuerdo manifestaciones muy masivas, incluso se habló de candidaturas a presidente en aquel momento, una representación grande. Y después también pienso en cómo la derecha se alimenta de esto, y pienso en Nayib Bukele, ¿no? Y en tantas cosas que se están dando en Latinoamérica a partir de una inseguridad que se ha descontrolado y esto genera un caldo de cultivo que da a un lugar, a una tendencia de la salida fácil es esta. Entonces, por eso te escuchaba vos y me iban cerrando todas estas cuestiones, ¿no? Pensaba en si los hechos bisagras pueden desencadenar en situaciones negativas, ¿no? A veces dentro del dolor y de la impotencia que genera en general a la sociedad este tipo de situaciones. Claro, mira, yo te digo, hay un punto en el cual hay que ofrecer una solución. Porque si vos no si tu solución es no a la represión, yo escuchaba, digamos, una kirchnerista decir que el problema es que los policías llevan armas, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tu solución es la solución Zaffaroni, entonces la gente, digamos, te va a pegar. Claro. Porque la gente, digamos, la gente la están matando. Entonces vos decís, no, lo que pasa es que el delincuente es una pobre víctima, pero, digamos, te están matando. Entonces, el problema con Bukele, con esa gente, que no resuelve absolutamente nada. Claro. Pero le están dando una respuesta a corto plazo, sin profundidad social, pero una respuesta. El Estado argentino, desde el año 2000 para acá, ha empleado la mano dura. Vos mirás la población en las cárceles, la población en las cárceles en la Argentina creció un 50% por habitante. Uh-huh. No es que creció un 50% en general, creció un 50% por habitante. O sea, una expansión enorme
de las cárceles que no dan abasto. Ahora tenemos presos en las comisarías, es decir, no alcanzan los edificios para poner presos. O sea, más mano dura no hay. Y lo mismo con las fuerzas represivas. El kirchnerismo, Néstor y Cristina, duplicaron las fuerzas represivas. Entonces, acá lo que hubo en la Argentina en los últimos 20 años fue mano dura. Claro. Y sin embargo, ahí tenés el resultado. Fabián. La triplicación de los delitos por habitante. Ahora, hay que, como digo, hay que ofrecer una solución. Y la solución, Vía Socialista tiene una solución, que es la disciplina social. Bien. Fabián, agradezco muchísimo este tiempo con la carretera, poder hablar y desmenuzar un hecho muy complejo que en principio parece simple de desmenuzar, pero no lo era, y la verdad que poder hacerlo con un historiador, un docente, un analista político, además obviamente de integrante de Vía Socialista, para nosotros es un placer. Así que Fabián Arari ha sido muy amable por hablar con la carretera, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Ahí teníamos al doctor Fabián Arari, entonces, que habló con nosotros y analizando una vuelta de rosca más a este tema tan complejo y tan difícil que sucedió en Buenos Aires y de que está hablando